El despertador sonó a las 5:47 de la mañana. Mateo Salazar abrió los ojos lentamente, mirando el techo agrietado del pequeño apartamento en Iztapalapa. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana sin cortinas, iluminando las paredes descascaradas y el colchón delgado sobre el que dormía. Se sentó con cuidado para no despertar a su hija, Sofía, de 8 años, que dormía en el otro extremo del cuarto. La niña respiraba suavemente, abrazando su muñeca de trapo, la única que le quedaba desde que su madre falleció hace 2 años en el hospital público, esperando una cirugía que nunca llegó a tiempo porque el seguro médico rechazó la cobertura. Mateo se levantó en silencio. Sus huesos crujieron. Tenía apenas 42 años, pero su cuerpo sentía el peso de una vida entera, trabajando en lo que fuera necesario. Albañil, mecánico, repartidor, guardia de seguridad. Ahora trabajaba como conserje nocturno en un edificio de oficinas del centro. No era mucho, pero alcanzaba para la renta, la comida y los cuadernos de Sofía. Se dirigió al pequeño lavabo, se mojó la cara con agua fría y se miró al espejo. El reflejo que le devolvió la mirada tenía ojeras profundas, cabello entreco despeinado, una barba de 3 días, pero sus ojos, esos ojos cafés y tranquilos, aún brillaban con algo inquebrantable: dignidad. Se vistió con su única camisa limpia, una blanca con el cuello ligeramente desgastado y sus pantalones de mezclilla remendados en la rodilla. Guardó en su bolsillo trasero una cartera vieja de cuero, tan delgada que apenas se notaba. Dentro había exactamente 127 pesos, 3 monedas sueltas y una fotografía descolorida de su esposa, Gabriela, sonriendo en su día de boda. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Antes de salir, Mateo dejó 50 pesos sobre la mesa junto a una nota escrita con lápiz en papel reciclado. Sofía, cariño, compra tu desayuno en la tienda de Doña Marta. Te quiero, papá. Cerró la puerta con cuidado, bajó las escaleras oscuras del edificio y salió a la calle. El aire frío de noviembre le cortó la cara. Se subió el cuello de su chamarra raída y caminó hacia la parada del autobús. Mientras esperaba, sacó de su bolsillo un sobre arrugado. Dentro había una carta oficial del banco. La había leído tantas veces que ya se sabía cada palabra de memoria. Estimado señor Salazar, le informamos que su cuenta bancaria ha sido suspendida por falta de saldo mínimo requerido. Para reactivarla, debe presentarse en la sucursal con una identificación oficial y depositar al menos 500 pesos. Mateo suspiró. 500 pesos. Una cantidad que para muchos no significaba nada, pero para él era la diferencia entre comer bien toda la semana o racionar cada tortilla. El autobús llegó, subió, pagó su pasaje y se sentó junto a la ventana. Miró la ciudad despertar, vendedores ambulantes acomodando sus puestos, señoras barriendo las banquetas, niños con uniformes escolares corriendo hacia la escuela. Toda esa gente luchando, sobreviviendo, igual que él. Había algo que nadie sabía sobre Mateo Salazar, algo que ni siquiera su hija conocía. Antes de que la vida le diera vuelta a la página de forma brutal, él había sido alguien muy diferente. 15 años atrás, Mateo había sido gerente regional de uno de los bancos más grandes del país. Graduado con honores de la UNAM en economía, había construido una carrera brillante, ascendiendo rápidamente por su ética de trabajo y su visión humanitaria. Pero todo cambió cuando descubrió que su jefe directo estaba aprobando préstamos fraudulentos a empresas fantasma a cambio de sobornos millonarios. Mateo denunció el fraude. Pensó que estaba ella haciendo lo correcto. En lugar de ser reconocido, fue destruido. Su jefe tenía conexiones poderosas. Lo acusaron a él de malversación, fabricaron documentos falsos, lo despidieron públicamente. Ningún otro banco lo contrató. Su reputación quedó arruinada. Su título universitario se convirtió en un papel sin valor.
Gabriela, su esposa, nunca le reprochó nada. Ella trabajó doble turno como enfermera mientras él buscaba empleo donde fuera. Pero el estrés, las deudas y la falta de atención médica adecuada la consumieron lentamente. Cuando finalmente colapsó, ya era demasiado tarde. Mateo apretó los puños. La carta del banco seguía en su mano. Hoy era el último día para reactivar su cuenta, antes de que la cerraran permanentemente. Sin cuenta bancaria, no podría recibir su pago de la siguiente semana. No podría pagar la renta. No podría darle de comer a Sofía. Tenía que ir. Tenía que humillarse una vez más, pararse frente a un escritorio, explicarle a alguien que probablemente lo miraría con desprecio, que necesitaba una segunda oportunidad. El autobús se detuvo en la avenida Reforma. Mateo bajó, ajustó su chamarra y caminó 3 cuadras hasta llegar a la sucursal bancaria. El edificio era imponente. Cristales espejados, puertas automáticas, logo dorado brillando bajo el sol matutino. Respiró hondo. Por Sofía, se dijo en voz baja. Todo por Sofía. Empujó la puerta y entró. Dentro del banco, todo era diferente. El aire olía a perfume caro y café recién hecho. El piso de mármol brillaba impecable. Las luces LED iluminaban cada rincón con precisión quirúrgica. Música suave sonaba desde los altavoces ocultos, creando una atmósfera de falsa serenidad. Detrás del escritorio principal, Ricardo Vega revisaba su Rolex de oro por tercera vez en 5 minutos. Tenía 38 años, cabello peinado hacia atrás con gel, traje italiano que costaba más que el salario mensual de 3 empleados, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ricardo Vega era el gerente de sucursal. Había conseguido el puesto no por mérito, sino por ser sobrino del director regional. En sus 10 años en el banco, nunca había aprobado un crédito para alguien de bajos recursos. Nunca había mostrado compasión por un cliente en apuros. Nunca había visto a las personas como algo más que números en una pantalla. Para él, el banco era su reino personal. Los empleados le temían. Los clientes lo adulaban por miedo. Y él disfrutaba cada segundo de ese poder. Esa mañana estaba de especialmente buen humor. Acababa de cerrar una venta de paquete premium a un empresario millonario, ganándose una comisión de 50.000 pesos. Su nueva novia, una influencer de Instagram, había publicado una foto de los dos cenando en un restaurante exclusivo de Polanco. Los me gusta llegaban por miles. A su lado su asistente, Melissa, una joven de 24 años recién egresada que necesitaba desesperadamente el empleo, revisaba la lista de citas del día. «Señor Vega», dijo con voz suave, «tiene una reunión con el director corporativo a las 11. Dijeron que era urgente». Ricardo apenas levantó la vista. ¿Sabes de qué se trata? No dieron detalles, solo dijeron que era sobre una auditoría sorpresa. Auditoría. La palabra hizo que Ricardo frunciera el ceño por una fracción de segundo. Rápidamente compuso su rostro. «No hay problema, todo está en orden aquí». Lo que Ricardo no sabía era que esa auditoría había sido solicitada directamente por el nuevo CEO del Grupo Financiero Nacional, la corporación matriz que controlaba 47 de bancos en todo el país. Un CEO que había asumido el cargo apenas 3 meses atrás con una misión clara: limpiar la corrupción, restaurar la ética y reconectar al banco con la gente. Un CEO que había estado trabajando en secreto, visitando sucursales sin previo aviso, haciéndose pasar por clientes comunes para ver cómo realmente funcionaban las cosas en el terreno. Un CEO cuyo verdadero nombre muy pocas personas conocían, porque prefería operar en las sombras hasta tener toda la información necesaria. Ricardo no sabía nada de esto. Solo sabía que hoy sería otro día de ejercer su pequeño poder sobre los débiles que entraban pidiendo ayuda. Tomó un sorbo de su café expreso importado y sonrió. «Que pase el siguiente cliente». Mateo esperó en la fila durante 40 minutos. Había 7 personas delante de él, cada una con sus propios problemas, sus propias deudas, sus propias súplicas silenciosas.
Observó cómo el guardia de seguridad, un hombre mayor con uniforme azul, miraba a cada cliente de arriba a abajo antes de dejarlos pasar. Cuando finalmente fue su turno, el guardia lo detuvo. ¿A qué viene? Necesito reactivar mi cuenta, respondió Mateo con calma. El guardia lo miró de pies a cabeza. Los zapatos gastados, los pantalones remendados, la chamarra vieja. Su expresión cambió a una mezcla de lástima y desprecio. Área de cuentas básicas, ventanilla 3. Mateo asintió y caminó hacia la ventanilla indicada. Pero cuando llegó, la empleada lo redirigió. Si su cuenta está suspendida, tiene que hablar directamente con el gerente. El corazón de Mateo se hundió. ¿Es necesario? Sí, señor. Política del banco. Respiró hondo y se dirigió al área de escritorios ejecutivos. Allí, en el centro del piso, estaba Ricardo Vega, sentado tras su enorme escritorio de caoba, tecleando en su laptop con una mano mientras con la otra sostenía su teléfono. Mateo se acercó. Buenos días. Disculpe, señor gerente. Ricardo levantó la vista apenas un segundo. ¿Sí? Vengo porque necesito reactivar mi cuenta. Me enviaron esta carta. Ricardo extendió la mano sin mirarlo. Mateo le entregó la carta arrugada. El gerente la leyó rápidamente, su expresión transformándose en una sonrisa burlona. Ah, cuenta suspendida por falta de saldo mínimo. Dejó la carta sobre el escritorio como si fuera basura. ¿Y qué quiere que haga? Necesito reactivarla, señor. Es mi única cuenta y... Claro, claro. Todos necesitan algo. Ricardo se recostó en su silla, cruzando los brazos. ¿Trajo los 500 pesos del depósito mínimo? Mateo tragó saliva. En este momento no, señor. Pero el viernes cobro mi quincena y... ¿El viernes? Ricardo soltó una carcajada corta y seca. Amigo, esto es un banco, no una casa de empeño. O trae el dinero hoy, o su cuenta se cierra definitivamente. Por favor, señor gerente, solo necesito 2 días más. Mi hija, su abuela, su perro, todos tienen una historia triste. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono condescendiente. Mire, le voy a ser honesto. Gente como usted no debería ni siquiera tener cuenta bancaria. ¿Para qué? ¿Para mantener 100 pesos guardados? Mejor use un cochinito de barro. Las palabras cayeron, como cachetadas. Mateo sintió el calor subir a su rostro, pero mantuvo la voz calmada. Señor, yo solo pido... ¿Qué pide? ¿Caridad? Ricardo alzó la voz lo suficiente para que otros clientes voltearan. Esto no es beneficencia, es un banco. Si no tiene dinero, váyase a otro lado. Melissa, la asistente, intervino suavemente. Señor Vega, quizás podríamos... Silencio, Melissa. Esto no es asunto tuyo. Mateo apretó los puños dentro de los bolsillos de su chamarra. Su respiración se aceleró. Cada palabra de este hombre le recordaba por qué había dejado ese mundo. Por qué había preferido ser conserje antes que convertirse en alguien así. Mire, dijo Ricardo con una sonrisa cruel, levantando su celular. Voy a hacerle una oferta generosa, ¿sí? Si usted me demuestra ahora mismo que tiene 1.000 pesos en efectivo, yo le pago el doble. 2.000 pesos. Cash. Aquí mismo. Un silencio tenso llenó el área. Otros empleados dejaron de teclear. Los clientes en espera miraron la escena. Si tienes saldo, te pago el doble, repitió Ricardo, su sonrisa ampliándose. Vamos, saque su cartera, enséñeme que no es un muerto de hambre. Mateo no se movió. Sus ojos, esos ojos cafés y tranquilos, se fijaron en Ricardo con una intensidad silenciosa. No había odio en ellos, solo una tristeza profunda y una certeza absoluta. No tengo 1.000 pesos, señor. Lo sabía. Ricardo explotó en carcajadas. ¡Lo sabía! ¡Miren, señores! Se dirigió a los presentes con los brazos abiertos. Vienen aquí a pedir favores sin un centavo en el bolsillo, y luego se quejan de que los bancos no los apoyan. Por favor. Algunos clientes bajaron la cabeza.
avergonzados por el espectáculo. Otros murmuraron entre ellos. El guardia de seguridad se acercó, anticipando problemas. «Señor», dijo Mateo con voz baja pero firme, «no vine a pedir limosna. Vine a reactivar algo que es mío». «¿Suyo?», Ricardo se burló. «Amigo, aquí nada es suyo. Esto es mi sucursal, y yo decido quién merece estar aquí». Se puso de pie, rodeó el escritorio y se paró frente a Mateo. La diferencia de estatura no era mucha, pero Ricardo se aseguró de inflar el pecho, de proyectar dominancia. «Le voy a dar un consejo gratis», dijo con voz venenosa. «Gente como usted nunca va a progresar porque no entienden cómo funciona el mundo. El dinero va con el dinero. Los pobres siguen pobres porque no saben administrar. Y los bancos...» Hizo una pausa dramática. «Los bancos no son para gente que no tiene nada que ofrecer». Mateo no apartó la mirada. Su mandíbula se tensó. Sus manos temblaron ligeramente, pero no se movió. Y entonces algo cambió en el ambiente. La puerta principal del banco se abrió. 3 personas entraron, 2 hombres con traje gris impecable y una mujer con portafolio de cuero. Caminaron directamente hacia el área ejecutiva con la autoridad silenciosa de quienes no necesitan anunciarse. El más alto de los hombres se acercó a Melissa. «Buenos días, somos del corporativo. Venimos por la auditoría programada». Melissa palideció. «Señor Vega, son...». Ricardo se giró. Su expresión de burla se instantaneó instantáneamente en una sonrisa profesional falsa. «Ah, buenos días, buenos días. Los estábamos esperando. Por favor, pasen a mi oficina privada y...». «No será necesario», interrumpió el hombre. Su voz era grave, educada, pero con un filo de acero. «El señor director llegará en cualquier momento. Él prefiere hacer la auditoría aquí, en piso, observando las operaciones reales». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Perfecto. Todo está en orden aquí. Eso esperamos». El hombre del traje gris miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en Mateo, quien seguía de pie frente al escritorio de Ricardo, con la carta arrugada aún en la mano. «¿Algún problema aquí?», preguntó el auditor. «No, no. Solo un cliente que... Bueno, no tiene los requisitos para...». Ricardo tartamudeó. La puerta principal se abrió de nuevo, y todo cambió. Un hombre entró, alto, de unos 40 y tantos años, vestido con un traje oscuro simple pero perfectamente cortado. Cabello entreco peinado con elegancia, sin joyas llamativas, sin ostentación. Solo la presencia inconfundible de alguien acostumbrado al poder real. Los 3 auditores se cuadraron inmediatamente. «Señor director». Ricardo Vega sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. El director corporativo. Aquí, sin aviso previo. El hombre caminó lentamente hacia el centro del área. Sus ojos recorrieron cada detalle. Los empleados nerviosos, los clientes incómodos, el guardia de seguridad tenso. Y entonces, sus ojos se posaron en Mateo Salazar. Por 3 segundos completos, nadie respiró. El director corporativo se detuvo. Su expresión no cambió. Pero algo en su postura, algo en la forma en que ladeó ligeramente la cabeza, hizo que el aire se volviera denso. «Disculpe», dijo el director con voz calmada, dirigiéndose a Mateo. «¿Podría decirme qué está sucediendo aquí?». Ricardo intervino rápidamente. «Señor director, no es nada importante. Solo un cliente que no cumple con los requisitos y... no le pregunté a usted». Las palabras cayeron como un martillo. Ricardo se quedó mudo. El director miró a Mateo. «Señor, por favor, ¿qué ocurrió?». Mateo vaciló. Luego, con voz tranquila pero clara, respondió. «Vine a reactivar mi cuenta. El gerente me dijo que gente como yo no debería tener cuenta bancaria». Un silencio sepulcral cubrió el banco. El director asintió lentamente. «Entiendo». Se giró hacia Ricardo. «¿Es cierto eso?». Ricardo se puso blanco. Señor, yo no... Fue solo una forma de decir que... «Sí o no».
¿Yo? Responda. Ricardo tragó saliva. Sí, pero... El director levantó una mano, silenciándolo. Luego se dirigió a los 3 auditores. Documenten todo lo que ha pasado aquí. Quiero nombres, testigos, grabaciones de seguridad. Sí, señor. Luego, el director hizo algo que nadie esperaba. Se volteó completamente hacia Mateo y sonrió. No con burla, no con lástima, con reconocimiento. Señor Salazar, ¿me recuerda? Mateo frunció el ceño, confundido. No, señor, no creo que nos hayamos... Y entonces el director dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. Hace 15 años usted denunció un fraude en el Banco Metropolitano. Perdió su carrera, su reputación, pero salvó a miles de clientes de perder sus ahorros. El mundo se detuvo. Ricardo Vega sintió como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua helada. Mateo se quedó paralizado. El director continuó, su voz resonando en el silencio absoluto. Yo era uno de esos clientes. Mi madre había depositado los ahorros de toda su vida en ese banco. Usted impidió que se los robaran. Mateo abrió la boca, pero no salió sonido. El director dio un paso al frente y extendió su mano. Mi nombre es Héctor Montiel, y soy el nuevo CEO del Grupo Financiero Nacional. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces, el LED del techo. Mateo Salazar se quedó inmóvil, mirando la mano extendida del hombre que acababa de identificarse como Héctor Montiel, CEO del Grupo Financiero Nacional. Por un momento, pareció que el tiempo se había congelado. Los empleados dejaron de respirar. Los clientes en la fila abrieron los ojos como platos. Melissa, la asistente, llevó una mano a su boca. Y Ricardo Vega. Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Mateo miró la mano extendida. Luego miró los ojos de Héctor. Y entonces, lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño de 15 años, estiró su propia mano, áspera y marcada por el trabajo manual, y la estrechó. Señor Montiel. Fue todo lo que pudo decir. Héctor sostuvo el apretón con firmeza. Han pasado muchos años, señor Salazar. He estado buscándolo. ¿Buscándome? La voz de Mateo era apenas un susurro. Desde que asumí este cargo hace 3 meses, revisé los archivos del caso del Banco Metropolitano. Vi su nombre en los documentos de denuncia. Vi cómo fue tratado después y decidí que si algún día tenía el poder para hacerlo, enderezaría esa injusticia. Las palabras cayeron sobre el banco como un trueno silencioso. Ricardo intentó hablar, su voz temblorosa. Señor Montiel, yo no sabía que... Héctor lo cortó con una sola mirada. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Esa mirada contenía todo. Desprecio, decepción, ira contenida. Se volvió hacia Mateo de nuevo. Señor Salazar, ¿podría acompañarme a la oficina del gerente, por favor? Mateo asintió, aún en shock. Caminaron juntos hacia la oficina privada, seguidos por los 3 auditores. Ricardo se quedó de pie junto a su escritorio, temblando visiblemente. Una vez dentro, Héctor cerró la puerta y se quitó el saco, colgando con cuidado en el respaldo de una silla. Se sentó y le indicó a Mateo que hiciera lo mismo. Por favor, siéntese. Mateo se sentó, sus manos descansando nerviosamente sobre sus rodillas. La oficina era lujosa, escritorio de caoba importada, sillón de cuero, vista panorámica de la Avenida Reforma. Todo lo que alguna vez había sido parte de su vida y que había perdido. Héctor sacó un expediente de su portafolio, lo abrió y deslizó varios documentos sobre el escritorio. Estos son los registros del caso que usted denunció en 2009. El director regional del Banco Metropolitano, Ernesto Camargo, aprobó 47 préstamos fraudulentos por un total de 230 millones de pesos. Empresas fantasma, dinero que nunca se recuperó. Mateo asintió lentamente. Lo recuerdo. Usted presentó la evidencia, firmó la denuncia, y al día siguiente... Héctor hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose,
Fue acusado de malversación, despedido públicamente, incluido en la lista negra de la industria bancaria. Sí. ¿Sabe qué pasó después? Mateo negó con la cabeza. Camargo fue arrestado 3 años después, cuando finalmente cayó su red de protección, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Miles de clientes perdieron sus ahorros, y usted... Héctor cerró el expediente. Usted había desaparecido. No encontré rastro de Mateo Salazar, economista, en ninguna base de datos bancaria. Asumí que había dejado el país o cambiado de profesión. Cambié de profesión, dijo Mateo con una sonrisa triste. Ahora soy conserje nocturno. Las palabras cayeron con el peso de una vida destruida. Héctor cerró los ojos por un momento, como si le doliera escucharlo. Mi madre tenía 68 años cuando depositó sus ahorros en ese banco. Eran 200.000 pesos, todo lo que había juntado trabajando como maestra durante 40 años. Cuando me enteré del fraude, entré en pánico. Corrí al banco, y me dijeron que su dinero estaba a salvo. ¿Por qué?, preguntó Mateo. Porque usted había bloqueado las cuentas de personas mayores y jubilados antes de presentar la denuncia. Lo hizo durante la noche, desde su terminal, sabiendo que lo rastrearían. Pero no le importó. Prefirió salvar a los más vulnerables, aunque eso lo condenara. Mateo recordó esa noche. La oficina vacía, la pantalla brillando en la oscuridad, sus dedos tecleando código tras código, bloqueando cuentas, enviando alertas automáticas. Sabía lo que venía. Sabía que sería destruido. Pero había visto la lista de víctimas potenciales. Ancianos, viudas, trabajadores que habían ahorrado durante décadas. No podía dejar que les robaran, dijo simplemente. Héctor asintió. Y eso, señor Salazar, es exactamente por qué lo estuve buscando. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad extendiéndose ante él. Cuando asumí como CEO, les dije a todos en la junta directiva que mi misión era reconstruir la confianza, que este banco volvería a ser lo que alguna vez fue, una institución que sirve a la gente, no que la explota. Se giró. Necesito gente como usted, señor Salazar. Gente que entienda que detrás de cada cuenta bancaria hay una persona, una familia, un sueño. Mateo lo miró, confundido. ¿Qué está diciendo? Le estoy ofreciendo un trabajo. El silencio llenó la oficina. No puedo. Mateo negó con la cabeza. Han pasado 15 años. No tengo contactos, no tengo credibilidad en la industria. Tiene algo mejor que eso. Héctor se acercó, su voz firme. Tiene integridad, y en este momento, eso es lo más valioso que existe. Mateo sintió un nudo en la garganta. Tengo una hija de 8 años. Apenas terminé la primaria este año. No puedo dejarla sola mientras trabajo doble turno en... No será doble turno, y traiga a su hija al banco. Tenemos guardería corporativa, educación pagada, seguro médico completo. Mateo sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. ¿Por qué haría esto por mí? Héctor sonrió. Porque hace 15 años, cuando todo el mundo miraba hacia otro lado, usted eligió hacer lo correcto. Y esa elección salvó a mi madre, me salvó a mí. Hizo una pausa. Ahora es mi turno de elegir hacer lo correcto. Héctor Montiel caminó hacia la puerta de la oficina y la abrió de golpe. Toda el área ejecutiva seguía en silencio. Ricardo Vega estaba de pie junto a su escritorio, pálido como un muerto. Los empleados miraban de reojo. Los clientes susurraban entre ellos. «Señor Vega», dijo Héctor con voz firme pero controlada. «Acérquese, por favor». Ricardo dio unos pasos temblorosos. Sus manos sudaban. Su corbata italiana de 5.000 pesos ahora se sentía como una soga alrededor de su cuello. «Sí, señor Montiel». «¿Hace cuánto tiempo trabaja en este banco?» 10 años, señor. 10 años. Héctor repitió las palabras lentamente, dejando que se asentaran. Y en esos 10 años, ¿cuántas cuentas de personas de bajos recursos ha aprobado? Ricardo parpadeó. Bueno, señor,
Nuestro enfoque es más hacia clientes premium que... ¿Cuántas? El silencio fue ensordecedor. Ninguna, señor, admitió Ricardo, su voz apenas audible. Héctor asintió. Ninguna, en 10 años. Se giró hacia los auditores. ¿Tienen los números de esta sucursal? Uno de ellos abrió una tablet. Sí, señor, la sucursal Reforma ha rechazado el 94% de las solicitudes de cuentas básicas en los últimos 3 años. El promedio nacional es del 23%. Un murmullo recorrió el banco. Los empleados se miraron entre sí, algunos con vergüenza, otros con shock. ¿Y sabe por qué esos números son tan altos?, preguntó Héctor, mirando directamente a Ricardo. Señor, es porque aplicamos estándares de calidad. Es porque usted, personalmente, implementó una política no oficial de perfil de cliente deseable. Héctor sacó un documento de su portafolio. Lo encontramos en su computadora durante la auditoría preliminar. Un memo interno que envió a su equipo hace 2 años. Le entregó el papel a Ricardo, quien lo tomó con manos temblorosas. Lo leyó mientras petía silencio, su rostro volviéndose cada vez más gris. Héctor lo leyó en voz alta para todos. Enfoquen sus esfuerzos en clientes con potencial de inversión. No pierdan tiempo con cuentas básicas. Esa gente solo viene a sacar dinero gratis de los programas sociales. No generan valor para el banco. El ambiente se volvió glacial. Melissa, la asistente, cerró los ojos con vergüenza. El guardia de seguridad bajó la cabeza. Los clientes en la fila intercambiaron miradas de indignación. ¿Reconoce este documento?, preguntó Héctor. Ricardo apenas pudo asentir. ¿Lo escribió usted? Sí, pero... ¿Y lo implementó como política de esta sucursal? Señor Montiel, yo solo estaba tratando de maximizar las ganancias del banco. ¿A costa de quién? La voz de Héctor subió de tono por primera vez. ¿De la señora que trabaja limpiando casas y quiere ahorrar 50 pesos a la semana? ¿Del señor que vende tacos y necesita una cuenta para recibir pagos electrónicos? ¿De personas como el señor Salazar, que literalmente salvaron a este banco de la corrupción? Ricardo no tenía respuesta. Héctor se giró hacia Mateo, quien seguía de pie en la puerta de la oficina, observando todo con una mezcla de asombro y tristeza. Señor Salazar, ¿podría decirme exactamente qué le dijo el señor Vega cuando usted pidió reactivar su cuenta? Mateo vaciló. No era vengativo por naturaleza, pero la verdad necesitaba ser dicha. Me dijo que gente como yo no debería tener cuenta bancaria, que debería usar un cochinito de barro. Jadeos audibles se escucharon en el banco. ¿Algo más? Mateo miró a Ricardo. Vio en sus ojos el mismo tipo de arrogancia que había visto 15 años atrás en los ojos de Ernesto Camargo, el hombre que lo había destruido. Y en ese momento entendió que esto no era sobre venganza, era sobre proteger a otros de sufrir lo mismo. Me ofreció pagarme el doble si demostraba que tenía 1000 pesos en efectivo, para humillarme, para demostrarle a todos que yo era un muerto de hambre. Ricardo abrió la boca para protestar, pero Héctor levantó una mano. No hable, ya ha dicho suficiente. Se dirigió al centro del área, donde todos podían verlo. Su presencia llenaba el espacio, no con arrogancia, sino con autoridad real. Señoras y señores, dijo dirigiéndose a todos los presentes, empleados, clientes, guardias de seguridad. Hace 3 meses asumí como CEO de este grupo financiero, y lo primero que hice fue revisar los valores fundacionales de esta institución. ¿Saben qué encontré? Nadie respondió. Encontré que este banco fue fundado en 1952 por un grupo de maestros que querían crear una cooperativa para ayudar a familias trabajadoras a comprar sus primeras casas. La primera sucursal funcionaba en un local rentado de 30 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Hizo una pausa, dejando que la historia se asentara. Esos maestros no tenían edificios de cristal ni escritorios de caoba, pero tenían algo que hemos perdido, la convicción de que el dinero debe servir a las personas, no al revés.
Caminó lentamente entre los escritorios. Cuando revisé los expedientes de esta sucursal, encontré algo alarmante. No solo tasas de rechazo altísimas, también encontré que el señor Vega, personalmente, rechazó 34 solicitudes de créditos de emergencia médica en el último año. Ricardo palideció aún más. Esos créditos no cumplían con los requisitos de... Una de esas solicitudes, continuó Héctor sin inmutarse, era de una señora de 62 años que necesitaba 15.000 pesos para una cirugía de cataratas. Su hija trabajaba como empleada doméstica. No tenía naval. Usted rechazó la solicitud. Señor, las políticas... Esa señora perdió la vista del ojo izquierdo esperando juntar el dinero. El silencio que siguió fue devastador. Algunos clientes tenían lágrimas en los ojos. Melissa se cubrió la cara con las manos. Héctor se plantó frente a Ricardo. Este banco no es suyo, no es mío, es de la gente. Y usted olvidó eso. Sacó un sobre de su portafolio y lo colocó en las manos de Ricardo. Está despedido, con causa, sin indemnización, y voy a asegurarme personalmente de que cada institución financiera del país sepa exactamente por qué. Ricardo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba su carta de despido, fechada ese mismo día, firmada por Héctor Montiel y el director legal del corporativo. Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar la sucursal. Señor Montiel, por favor, yo tengo familia, tengo compromisos financieros. ¿Y cree que las personas a las que usted humilló no los tienen? La voz de Héctor era fría como el hielo. ¿Cree que el señor Salazar no tiene una hija que alimentar? ¿Que esa señora que perdió la vista no tenía familia? Ricardo intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Héctor se dio la vuelta, caminando de regreso hacia Mateo. Guardias de seguridad, por favor acompañen al señor Vega mientras recoge sus cosas. 2 guardias se acercaron. Ricardo, derrotado, caminó hacia su oficina con la cabeza gacha. Todos lo miraban, ya no con miedo, sino con una mezcla de lástima y satisfacción por la justicia servida. Cuando Ricardo desapareció, Héctor se dirigió a todos los empleados. Sé que muchos de ustedes trabajaron bajo presión. Sé que siguieron órdenes con las que no estaban de acuerdo, porque necesitaban mantener sus empleos. No los culpo por eso. Los empleados se relajaron visiblemente. Pero a partir de hoy, las cosas cambian. Si alguien, no importa su cargo, les pide hacer algo que va contra la dignidad humana, tienen mi autorización para decir no. Y si los despiden por eso, yo personalmente los contrataré de vuelta. Aplausos tímidos comenzaron a sonar, luego más fuertes. En segundos, todo el banco estaba aplaudiendo. Héctor levantó una mano pidiendo silencio. Y ahora quiero presentarles formalmente a alguien. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo Salazar, quien seguía de pie junto a la oficina, incómodo con toda la atención. Este es el señor Mateo Salazar. Hace 15 años, él era gerente regional del Banco Metropolitano. Descubrió un fraude de 230 millones de pesos. En lugar de quedarse callado, lo denunció. Y por hacer lo correcto, perdió su carrera, su reputación y su futuro. La sala guardó silencio, escuchando cada palabra. Pero lo que él no perdió fue su integridad. Trabajó como conserje nocturno durante años para mantener a su hija. Nunca pidió reconocimiento, nunca buscó venganza. Y hoy, cuando vino a este banco a pedir algo tan simple como reactivar su cuenta, fue humillado. Héctor hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras cayera. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. A partir de hoy, continuó Héctor, el señor Mateo Salazar será el director de Ética y Relaciones Comunitarias del Grupo Financiero Nacional. Aplausos explosivos llenaron el banco. Los clientes se pusieron de pie. Los empleados ovacionaron. Melissa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas.
Mateo se quedó paralizado. Señor Montiel, yo no... No es una petición, señor Salazar. Es una necesidad. Este banco lo necesita. Yo lo necesito. Héctor extendió su mano nuevamente. ¿Acepta? Mateo miró esa mano. Luego miró los rostros de los empleados, sonriendo genuinamente. Los clientes, aplaudiendo. El guardia de seguridad, asintiendo con respeto. Y entonces pensó en Sofía, en su hija de 8 años esperando en casa, en la posibilidad de darle una vida mejor, de enviarla a una buena escuela, de comprarle más que una sola muñeca de trapo. Pero más que eso, pensó en todas las personas como él, los invisibles, los humillados, los que entraban a los bancos con miedo, sabiendo que serían juzgados por su ropa gastada. Si aceptaba este puesto, podía cambiar eso. Extendió su mano y la estrechó con firmeza. «Acepto». El aplauso se volvió ensordecedor. Una hora después, cuando el banco había vuelto a su ritmo normal y los clientes habían sido atendidos con una calidez inusual por empleados recién inspirados, Héctor y Mateo se sentaron en la cafetería del edificio. Héctor pidió 2 cafés y se sentaron junto a la ventana con vista a la ciudad. «Hay algo que necesitas saber», dijo Héctor después de un largo silencio. Mateo lo miró, esperando. «Cuando mi madre me contó que su dinero se había salvado, investigué quién había sido responsable. Su nombre apareció en los registros internos. Mateo Salazar, gerente regional. Bloqueó 847 cuentas en una sola noche». «No las conté», admitió Mateo. «Solo busqué todos los perfiles vulnerables y ejecuté el protocolo de emergencia. Un protocolo que técnicamente no tenía autorización para usar, lo que técnicamente constituía una violación de procedimientos». Mateo asintió. «Lo sé, por eso fue fácil acusar después». Héctor tomó un sorbo de café. «Traté de buscarlo entonces. Tenía 27 años, acababa de comenzar mi carrera en finanzas. Quería agradecerle. Pero cuando llamé al banco, me dijeron que usted había sido despedido por malversación, que era un criminal. Y me creyó». «No», Héctor negó con la cabeza. «No les creí, pero era demasiado joven, demasiado ingenuo. No tenía recursos para investigar más, así que me prometí algo. Si algún día llegaba a una posición de poder, buscaría la verdad». «¿Y qué encontró?» Héctor sacó un folder delgado de su maletín. Lo deslizó sobre la mesa. «Encontré esto». Mateo lo abrió. Dentro había documentos, correos electrónicos internos, memorandos, transcripciones de Menteded, reuniones, todo fechado en 2009. Ernesto Camargo, su jefe, orquestó todo. Sabía que usted había descubierto el fraude, así que se adelantó. Plantó evidencia falsa en su computadora, firmó documentos con su nombre y convenció a la junta directiva de que usted era el responsable. Mateo leyó los documentos, su rostro endureciéndose con cada página. «Lo sabía», dijo con voz tensa. «Siempre lo supe, pero no pude probarlo. Ahora puede». Mateo levantó la vista. «¿Qué quiere decir?» «Camargo cumplió 5 años de prisión por fraude. Salió hace 3 años. Ahora vive en Miami, disfrutando de millones que ocultó en cuentas offshore». Héctor hizo una pausa. «Pero hay algo más». Sacó otro documento, una hoja con nombres y cantidades. «Esta es la lista de personas que perdieron dinero por culpa de Camargo. Gente que no estaba en las 847 cuentas que usted bloqueó». Mateo vio los nombres. Familias enteras. Ahorros de toda una vida. Algunos montos eran pequeños, $5,000, $8,000. Otros eran devastadores, $300,000, $500,000. 243 personas perdieron sus ahorros, dijo Héctor en voz baja, porque el fraude era más grande de lo que usted imaginaba. Y usted solo tuvo una noche para actuar. Mateo sintió un peso aplastar su pecho. «No pude salvarlos a todos». «Salvó a 847 familias, señor Salazar. Si no hubiera actuado, habrían sido 1090». Las palabras se quedaron flotando en el aire. «Su esposa», continuó Héctor suavemente, «Gabriela Salazar,
falleció hace 2 años por complicaciones pulmonares. El seguro médico rechazó la cobertura porque ustedes tenían deudas médicas previas. Mateo cerró los ojos. El dolor seguía fresco. ¿Sabe quién era el proveedor de ese seguro? Mateo negó con la cabeza. Una subsidiaria del Banco Metropolitano. Camargo estaba en la junta directiva. Cuando usted lo denunció, él se aseguró personalmente de que su nombre apareciera en todas las listas negras. Seguros médicos, préstamos, créditos. La mandíbula de Mateo se tensó. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Él no solo destruyó su carrera, destruyó su vida. Y cuando su esposa enfermó... Héctor no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Mateo respiró profundo, intentando controlar la ola de ira que amenazaba con desbordarlo. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque merece saber la verdad completa, y porque... Héctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tengo los recursos legales para reabrir el caso, para limpiar su nombre oficialmente, para exigir compensación. Mateo lo miró fijamente. ¿Compensación? Los ahorros que usted perdió, el salario que debió ganar en estos 15 años, el daño a su reputación. Estamos hablando de varios millones de pesos. Silencio. ¿Y a cambio de qué? Preguntó Mateo con voz cansada. ¿A cambio? Héctor frunció el ceño. Nada, es lo que le corresponde. Siempre hay un precio. No esta vez. Héctor se inclinó hacia adelante. Mire, señor Salazar, he pasado los últimos 3 meses limpiando la corrupción de este grupo financiero. He despedido a 23 ejecutivos. He cancelado contratos fraudulentos por valor de 400 millones. Y en cada paso del camino me he encontrado con la misma pregunta. ¿Vale la pena? ¿Y cuál es la respuesta? Encontrarlo a usted me dio la respuesta. Héctor sonrió tristemente. Sí vale la pena, porque por cada Camargo, por cada Vega, hay personas como usted, personas que eligen lo correcto aunque les cueste todo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Mi trabajo es asegurarme de que personas como usted no terminen como conserjes mientras los corruptos viven en Miami. Es cambiar el sistema para que hacer lo correcto no sea un castigo. Mateo miró por la ventana. La ciudad se extendía ante él. Millones de personas luchando, sobreviviendo, esperando. Si acepto su ayuda, dijo finalmente, necesito una condición. Dígame. La compensación que mencionó, no la quiero para mí. Héctor arqueó una ceja. ¿Disculpe? Cree un fondo, para las 243 familias que perdieron sus ahorros, para la señora que perdió la vista porque Vega le negó el crédito, para todos los que este sistema ha aplastado. Héctor lo miró en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa genuina apareció en su rostro. ¿Sabe por qué lo estuve buscando durante 3 meses, señor Salazar? ¿Por qué? Porque necesitaba confirmar que personas como usted realmente existen, que no son solo historias que nos contamos para sentirnos mejor. Se levantó, extendiendo su mano. Y ahora que lo encontré, voy a asegurarme de que el mundo sepa que hombres como usted merecen ser los que dirijan los bancos. Mateo estrechó su mano. Hay una cosa más, añadió Héctor. ¿Qué? Su hija, Sofía, ¿verdad? Mateo asintió, su expresión suavizándose al escuchar el nombre de su hija. El banco tiene un programa de becas universitarias, educación completa, desde primaria hasta posgrado. Quiero que ella sea la primera beneficiaria del nuevo programa. Las lágrimas que Mateo había contenido todo el día finalmente amenazaron con salir. Parpadeó rápidamente. No sé qué decir. Diga que sí. Mateo sonrió, una sonrisa real por primera vez en años. Sí. 3 días después, el Grupo Financiero Nacional convocó a una conferencia de prensa en el hotel más importante de la ciudad. La sala estaba repleta. Periodistas de los principales medios, bloggers financieros, representantes de organismos reguladores,
e incluso algunos legisladores. En el estrado principal, Héctor Montiel ajustó el micrófono. A su lado, Mateo Salazar lucía incómodo con su nuevo traje, el primero que había usado en 15 años, pero mantenía la compostura. «Buenos días», comenzó Héctor. «Gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí para hablar sobre el futuro de la banca en México. Pero para hablar del futuro, primero debemos enfrentar el pasado». Las cámaras parpadearon. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Hace 15 años, un gerente regional del entonces Banco Metropolitano descubrió un fraude masivo. En lugar de participar o quedarse callado, lo denunció. Como resultado, salvó los ahorros de 847 familias. Una imagen apareció en la pantalla detrás de ellos. Mateo Salazar en 2009, mucho más joven, posando con su familia frente a su antigua oficina. Ese hombre fue destruido por hacer lo correcto. Fue acusado falsamente, despedido públicamente, incluido en listas negras. Su carrera terminó. Su vida se desmoronó. Su esposa murió porque el sistema que él intentó proteger le negó atención médica. Murmuros recorrieron la sala. «Ese hombre es Mateo Salazar, y está sentado a mi lado». Todas las cámaras se giraron hacia Mateo. Los flashes estallaron. Mateo mantuvo la mirada al frente, su rostro sereno pero vulnerable. «Durante 3 meses», continuó Héctor, «busqué al señor Salazar. Cuando lo encontré, estaba trabajando como conserje nocturno, ganando salario mínimo, criando solo a su hija de 8 años. Y 3 días atrás, cuando vino a nuestro banco a reactivar su cuenta, su única cuenta bancaria, fue humillado públicamente por el gerente de sucursal». La sala explotó. Preguntas volaron desde todos los ángulos. ¿Quién fue el gerente? ¿Qué acciones tomó el banco? ¿Por qué fue humillado? Héctor levantó una mano. «Permítanme terminar. El gerente en cuestión, Ricardo Vega, ha sido despedido con causa, pero él no es el verdadero problema. El problema es el sistema que creó personas como él». Otra imagen apareció. Un organigrama del sector bancario mexicano, con números y estadísticas. El 94% de las personas de bajos ingresos reportan haber sido tratadas con desprecio en instituciones financieras. El 78% de las solicitudes de créditos de emergencia médica son rechazadas, y el 63% de los mexicanos no tiene acceso a servicios bancarios básicos. Las cifras cayeron como bombas. «Esto termina hoy». Héctor se volteó hacia Mateo. «Señor Salazar, ¿podría acercarse al micrófono?». Mateo se levantó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió firme. «Buenos días, mi nombre es Mateo Salazar, y durante 15 años creí que hacer lo correcto había sido el peor error de mi vida». La sala guardó silencio absoluto. «Perdí mi carrera, perdí mi casa, perdí a mi esposa, y cada noche, mientras limpiaba pisos vacíos en edificios de oficinas, me preguntaba si había valido la pena». Su voz se quebró levemente, pero continuó. «Pero entonces recordaba las 847 familias, rostros que nunca conocí, nombres que solo vi en pantallas, y me decía, aunque ellos nunca sepan quién soy, al menos sus ahorros están seguros». Algunos periodistas tenían lágrimas en los ojos. «Hace 3 días fui a un banco a pedir ayuda, y el gerente me dijo que gente como yo no merece tener cuenta bancaria, que debería usar un cochinito de barro». Jadeos audibles. ¿Y saben qué fue lo peor? No fue la humillación. Fue darme cuenta de que ese gerente probablemente ha tratado así a miles de personas. Personas que trabajan tan duro como yo, que solo quieren una oportunidad. Mateo miró directamente a las cámaras. «Hoy estoy aquí porque el señor Montiel me encontró. Pero hay millones como yo que nadie busca, que son invisibles, que entran a los bancos con miedo porque saben que serán juzgados por su ropa gastada». Hizo una pausa, respirando profundo. «Acepté este puesto no por el salario. Lo acepté porque quiero que ninguna persona más sienta lo que yo sentí. Vergüenza por ser pobre, vergüenza por pedir ayuda, vergüenza por existir».
La sala estalló en aplausos. No aplausos corteses de conferencia de prensa. Aplausos genuinos, emotivos, prolongados. Mateo volvió a su asiento. Héctor le dio una palmada en el hombro. A partir de hoy, anunció Héctor, el Grupo Financiero Nacional implementará las siguientes medidas. La pantalla cambió, mostrando una lista. 1. Programa. Segunda oportunidad. Reactivación gratuita de cuentas suspendidas para personas de bajos ingresos. 2. Fondo de emergencia médica. 100 millones de pesos para créditos médicos sin aval a tasa cero. 3. Sucursales comunitarias. 50 nuevas sucursales en zonas marginadas en los próximos 18 meses. 4. Capacitación obligatoria en empatía. Todo empleado bancario tomará un curso de 40 horas sobre dignidad humana y servicio comunitario. 5. Defensor del cliente. Línea directa al señor Mateo Salazar para denuncias de maltrato o discriminación. La sala explotó en preguntas. Los periodistas gritaban. Las cámaras no dejaban de disparar. Pero en medio del caos, Mateo y Héctor se miraron. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Habían comenzado algo que no podía detenerse. Después de la conferencia, mientras Mateo se quitaba el saco en el camerino privado, Héctor entró. Lo hizo bien ahí afuera. Estaba aterrado, admitió Mateo. No se notó. Mateo sonrió. Héctor, hay algo que necesito preguntarle. Dígame, ¿por qué realmente hizo todo esto? Sé que su madre se benefició de lo que hice, pero esto es mucho más grande que eso. Héctor se sentó, aflojándose la corbata. ¿Le conté que mi padre murió cuando yo tenía 12 años? Mateo negó con la cabeza. Era taxista. Trabajaba 18 horas al día para mantenernos. Un día tuvo un infarto al volante. El taxi chocó. Murió instantáneamente. Héctor miró al suelo. Tenía un seguro de vida, pequeño pero suficiente para que mi madre pudiera terminar de criarnos. ¿Y? La aseguradora rechazó el pago. Dijeron que mi padre había mentido en su solicitud sobre una condición preexistente. Una diabetes que ni siquiera sabía que tenía. Mateo cerró los ojos. Mi madre peleó. Contrató un abogado barato que tomó el caso. Perdió. La aseguradora era demasiado poderosa. Tenían documentos, cláusulas, lenguaje legal que nadie entendía. Lo siento. Mi madre tuvo que vender la casa. Nos mudamos a un departamento de una habitación. Ella trabajó limpiando oficinas mientras yo y mis hermanos estudiábamos. Héctor levantó la vista, sus ojos brillando. Toda mi vida juré que si algún día tenía poder, lo usaría para proteger a gente como mi madre, como mi padre, como usted. Se levantó, caminando hacia la ventana. Cuando me ofrecieron ser CEO, la junta directiva pensó que iba a maximizar ganancias, recortar costos, cerrar sucursales no rentables. Se giró. Pero yo tenía otro plan, encontrar a las personas que realmente entienden lo que significa servir. Y usted, señor Salazar, es la primera pieza. Mateo sintió un nudo en la garganta. No me defraude, añadió Héctor con una sonrisa. No lo haré, prometió Mateo. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era Melissa, la asistente que había presenciado todo en la sucursal. Disculpen, señores, hay alguien que quiere ver al señor Salazar. Mateo frunció el ceño. ¿Quién? Dice que es su hija. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Sofía? ¿Qué hace aquí? Se supone que está en la escuela. Salió corriendo hacia el vestíbulo. Allí, sentada en un sofá grande, con su mochila de la escuela y su muñeca de trapo, estaba Sofía. Pero no estaba sola. A su lado estaba doña Marta, la vecina que a veces la cuidaba. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo, arrodillándose frente a su hija. Sofía lo miró con sus grandes ojos cafés, los mismos ojos de Gabriela, y sonrió. Papá, en la escuela todos estaban hablando de ti. La maestra puso el noticiero. Te vi en la tele. Mateo sintió que el mundo se detenía. Doña Marta vino a recogerme y me trajo. Dijo que tenía que verte. La anciana vecina sonrió. Mateo,
Llevo viviendo a tu lado 4 años. Te he visto salir cada noche a trabajar, regresar cada mañana agotado. Nunca te quejaste, nunca pediste ayuda. Y hoy veo en las noticias que eres un héroe. No soy un héroe, murmuró Mateo. Sí lo eres, papá, dijo Sofía, abrazándolo con fuerza. La maestra dijo que salvaste a muchas familias, que hiciste algo muy valiente. Mateo la abrazó, sintiendo las lágrimas que finalmente no pudo contener. 15 años de dolor, de lucha, de vergüenza, todo salió en ese abrazo. Héctor observaba desde la distancia, dándoles su momento. Melissa se secaba los ojos discretamente. Cuando Mateo finalmente se separó, miró a su hija. Sofía, hay algo que necesito decirte. Las cosas van a cambiar para nosotros. ¿Nos vamos a mudar otra vez?, preguntó la niña con preocupación. Sí, pero esta vez a un lugar mejor, con tu propia habitación, con ventanas que no estén rotas. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿De verdad? De verdad. Y vas a ir a una buena escuela, y vamos a poder comer sin contar cada peso. Sofía lo abrazó de nuevo. No me importa dónde vivamos, papá. Solo quiero que no estés triste. Esas palabras rompieron a Mateo. Lloró abiertamente, sosteniendo a su hija, mientras doña Marta ponía una mano reconfortante en su hombro. Héctor se acercó lentamente. Señorita Sofía, dijo con voz amable, ¿sabías que tu papá es el hombre más valiente que conozco? Sofía asintió. Lo sé, trabaja muy duro. Y ahora va a trabajar conmigo. ¿Eso te parece bien? ¿Va a dejar de trabajar en las noches? Sí. Sofía sonrió, la sonrisa más radiante que Mateo había visto en años. Entonces me parece perfecto. 2 semanas después, Mateo llegó a su primer día oficial como director de Ética y Relaciones Comunitarias. Su oficina estaba en el piso 18 del edificio corporativo, con vista a la ciudad que alguna vez lo había olvidado. No era la oficina más grande, pero tenía todo lo que necesitaba. Un escritorio funcional, una biblioteca con libros sobre economía ética, y una pared de cristal donde había pegado cientos de fotos. Eran las fotos de las 847 familias que había salvado 15 años atrás. Héctor había conseguido rastrear a muchas de ellas, pedirles sus fotografías, explicarles quién las había protegido. Algunas enviaron cartas, otras enviaron videos. Todas decían lo mismo. Gracias por salvarnos. Mateo las miraba cada mañana, y cada mañana renovaba su compromiso. Su primer proyecto fue visitar personalmente cada sucursal del banco. No como inspector, como observador silencioso. Se sentaba en las filas, esperando como cualquier cliente, observando cómo eran tratadas las personas. En la sucursal del norte, vio a un gerente tratando con respeto a una señora mayor que venía a depositar 200 pesos de su pensión. El gerente le explicó pacientemente las opciones de ahorro, le ofreció café, la trató con dignidad. Mateo se acercó después. «Buenos días, soy Mateo Salazar». El gerente palideció. «Señor director, yo no sabía que...» «No se preocupe, solo quiero agradecerle. Lo que hizo con esa señora es exactamente lo que este banco debería ser». El alivio del gerente fue visible. «Es lo correcto, señor». «Sí, y por hacer lo correcto, quiero recomendarlo para un ascenso». En la sucursal del sur encontró lo opuesto. Un empleado gritando a un joven que venía a pedir información sobre cuentas básicas. «Ya le dije que necesita traer comprobante de ingresos. ¿No entiende español?». Mateo intervino. «Disculpe». El empleado se giró, molesto. «¿Qué quiere? Espere su turno». «Mi nombre es Mateo Salazar, director de Ética». El rostro del empleado se transformó en pánico. «Venga conmigo, por favor». En la oficina privada, Mateo se sentó frente al empleado, cuyo nombre era Jorge. ¿Por qué gritó a ese joven? Señor, es que vienen muchas personas que no entienden los requisitos y... ¿Y eso justifica faltarles al respeto? Jorge bajó la cabeza. No, señor. Dígame algo, Jorge.
¿Por qué trabaja en un banco? La pregunta lo tomó por sorpresa. Porque necesito el empleo. ¿Y qué haría si yo le dijera que está despedido? El pánico volvió. Señor, por favor, tengo 3 hijos. Mi esposa está enferma. Yo necesito este trabajo. Exacto. Mateo se inclinó hacia adelante. Usted necesita este trabajo. Igual que el joven allá afuera necesita una cuenta bancaria. Igual que millones de personas necesitan servicios financieros. ¿Ve la conexión? Jorge asintió lentamente. Todos estamos aquí por necesidad. La diferencia es el respeto. Yo respeto que usted necesite este trabajo, pero usted debe respetar que otros necesitan nuestros servicios. Lo entiendo, señor. Bien, entonces no está despedido, pero va a tomar el curso de capacitación en empatía y va a disculparse con ese joven. Sí, señor. Gracias, señor. Cuando Jorge salió, Mateo se quedó sentado, mirando por la ventana. Este era su trabajo ahora. No solo castigar, educar, transformar. Una noche, 3 semanas después de comenzar, Mateo regresó a su antiguo edificio de departamentos en Iztapalapa. Ya no vivía ahí. Ahora tenía un departamento de 2 habitaciones en una zona mejor, pero había prometido despedirse de sus vecinos. Tocó la puerta de doña Marta. Mateo, pasa, pasa. Entraron. El departamento olía a café y pan dulce. Vine a agradecerle, por cuidar de Sofía todos estos años, por no juzgarme cuando no tenía con qué pagarle. Doña Marta agitó la mano. No digas tonterías. Sofía es como mi nieta. Quiero darle esto. Mateo sacó un sobre. ¿Qué es? Es el pago de todos los años que la cuidó, con intereses. Doña Marta abrió el sobre y casi se desmaya. Mateo, esto es demasiado. Son 50.000 pesos. Es lo que merece, y hay algo más. Sacó otro documento. Es un seguro médico, completo, de por vida, pagado. La anciana comenzó a llorar. Hijo, yo no necesito... Sí necesita, y yo necesito saber que está protegida. Se abrazaron, 2 personas que la vida había golpeado pero no había quebrado. Antes de irse, Mateo caminó por el barrio una última vez. Pasó por la tienda de la esquina donde Sofía compraba su desayuno, por el parque donde jugaba en las tardes, por la parada del autobús donde él esperaba cada madrugada. No sentía nostalgia, sentía gratitud. Ese lugar lo había formado. Le había enseñado humildad, le había mostrado el valor real de las cosas. Al mes siguiente, el banco lanzó oficialmente el fondo de emergencia médica que Mateo había propuesto. La primera beneficiaria fue una señora de 61 años que necesitaba una cirugía de cataratas. Su nombre era Rosa Méndez, la misma señora a quien Ricardo Vega había rechazado el crédito. Mateo personalmente le entregó la noticia. Señora Rosa, su cirugía está aprobada, sin intereses, sin aval, sin condiciones. La señora lo miró con su ojo bueno, el otro seguía nublado. Y lloró. ¿Por qué? Yo no soy nadie. Sí es alguien, es una madre, una trabajadora, una persona con dignidad. Y eso es suficiente. La cirugía fue un éxito. 2 semanas después, Rosa Méndez podía ver claramente con ambos ojos por primera vez en 2 años. Envió una carta al banco. Mateo la enmarcó y la puso en su oficina, junto a las fotos de las 847 familias. Gracias por verme cuando el mundo me hizo invisible. La cafetería del edificio corporativo bullía con actividad matutina. Empleados en trajes impecables ordenaban lates y expresos antes de subir a sus oficinas. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el sonido de conversaciones sobre reportes trimestrales y proyecciones de mercado. En una mesa junto a la ventana, Mateo Salazar leía el periódico mientras tomaba un café negro sin azúcar. Ya no usaba su viejo suéter gastado. Ahora vestía un traje sobrio, no ostentoso, simplemente digno, y sus zapatos estaban lustrados, aunque él mismo insistía en limpiarlos cada noche. ¿Puedo sentarme? Levantó la vista. Era Melisa, la exasistente de Ricardo Vega.
Ahora era supervisora de atención al cliente. Claro, Melissa. ¿Cómo va todo? Ella se sentó, su rostro radiante. Bien, muy bien. Quería agradecerle. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Porque después de lo que pasó con el señor Vega, pensé que me despedirían. Yo trabajaba para él, seguía sus órdenes. Seguías órdenes para mantener tu empleo. Eso no te hace cómplice. Pero usted me dio una oportunidad, me promovió, y ahora puedo ayudar a personas en lugar de rechazarlas. Mateo sonrió. Eso es lo único que importa. No dónde empezamos, sino hacia dónde vamos. Melissa se levantó. Gracias, señor Salazar, por todo. Cuando se fue, Mateo volvió a su periódico. La primera plana tenía un titular grande. Grupo Financiero Nacional. Utilidades bajan 8% pero satisfacción del cliente sube 340%. El artículo explicaba cómo las nuevas políticas del banco, rechazar menos solicitudes, ofrecer créditos sin aval, capacitar en empatía, habían reducido las ganancias a corto plazo. Pero la lealtad del cliente había explotado. Miles de personas abrían cuentas cada semana. El banco se había vuelto viral en redes sociales, no por publicidad, sino por historias reales de personas tratadas con dignidad. Un comentario en redes sociales decía: por primera vez en mi vida, entré a un banco y me sentí humano. Héctor Montiel apareció con 2 cafés en la mano. Vi que ya terminó el suyo. Le traje otro. Gracias, Héctor. Se sentaron juntos, mirando la ciudad despertar detrás del cristal. ¿Vio el periódico?, preguntó Héctor. Sí, utilidades bajas. La junta directiva está preocupada. ¿Y usted? Héctor sonrió. ¿Sabe qué le dije? Que si queremos ganancias rápidas, contratemos a otro Ricardo Vega. Pero si queremos construir algo que dure, necesitamos más Mateo Salazares. ¿Y qué dijeron? 2 directores renunciaron, los otros 7 votaron para continuar. Héctor tomó un sorbo de café. El cambio siempre asusta a alguien. ¿Está seguro de esto, Héctor? Es su reputación en la línea. Totalmente seguro. Héctor lo miró fijamente. Porque ahora tengo algo que antes no tenía. Un espejo que me muestra quién quiero ser. Mateo entendió. No era solo sobre el banco. Era sobre recordar por qué habían entrado a este mundo en primer lugar. Esa tarde, Mateo fue a la escuela de Sofía. Era su primera junta de padres en la nueva escuela privada donde ahora estudiaba. La maestra, una mujer joven llamada Patricia, sonrió al verlo. Señor Salazar, es un gusto conocerlo. Sofía es una niña extraordinaria. Gracias. ¿Cómo va en clases? Excelente, pero hay algo que quiero mostrarle. Lo llevó a una pared donde estaban pegados los ensayos de los niños. El tema, Mi héroe. El ensayo de Sofía decía: mi héroe es mi papá. Cuando yo era pequeña, mi mami murió y quedamos solos. Mi papá trabajaba todo el tiempo, pero nunca dejó de abrazarme. Él limpiaba pisos para que yo pudiera comer. Un día un señor malo lo trató feo, pero mi papá no gritó. Solo siguió siendo bueno. Ahora mi papá ayuda a muchas personas. La maestra dice que es famoso, pero yo siempre supe que era especial, porque los héroes no son los que tienen mucho dinero, son los que tienen mucho corazón. Mateo leyó las palabras escritas con la letra temblorosa de una niña de 8 años, y en ese momento, todo, el dolor, la humillación, los años de lucha, todo cobró sentido. Discúlpeme un momento, dijo, alejándose hacia el baño de la escuela. Se encerró en un cubículo y lloró, no de tristeza, de gratitud pura. Cuando regresó a la oficina esa noche, encontró una nota en su escritorio. Era de Héctor. Mateo, mañana hay una reunión con la Secretaría de Hacienda. Quieren implementar nuestro modelo en bancos públicos a nivel nacional. Necesito que esté presente, no como mi asistente, como mi igual. H.M. Mateo leyó la nota 3 veces. Un modelo nacional. Su modelo. El modelo que decía que la banca no es sobre dinero, es sobre dignidad. Se sentó,
mirando las fotos en su pared de cristal. Las 847 familias lo miraban de vuelta. «Lo logramos», susurró. «Realmente lo logramos». Un mes después, en una ceremonia oficial en Los Pinos, el presidente de la República anunció la Iniciativa Salazar, una reforma bancaria nacional que requería que todas las instituciones financieras implementaran programas de inclusión social. Mateo estaba en el estrado, junto a Héctor, funcionarios gubernamentales, y sorprendentemente, algunos de los beneficiarios del Fondo de Emergencia Médica. Rosa Méndez, la señora de las cataratas, estaba ahí, con sus 2 ojos brillando claramente. El presidente dio su discurso. Mateo apenas escuchó. Estaba mirando a Sofía, sentada en primera fila, con su uniforme nuevo de la escuela, su muñeca de trapo en el regazo. Se había negado a deshacerse de ella, aunque ahora tuviera juguetes nuevos. Cuando le tocó hablar, Mateo se acercó al micrófono. «Señor presidente, señoras y señores, no soy economista. Bueno, técnicamente lo soy, pero hace mucho que dejé de pensar como uno». Risas suaves. «Soy padre, soy exconserje, soy alguien que sabe lo que se siente ser invisible». El salón guardó silencio. «Esta reforma no lleva mi nombre, lleva el nombre de millones de personas que todos los días son rechazadas, humilladas, ignoradas por un sistema que olvidó para qué existe». Aplausos comenzaron, pero él levantó una mano. «Si algo he aprendido es esto. El dinero no es malo. La ambición no es mala. Los bancos no son malos. Lo malo es olvidar que detrás de cada transacción hay un ser humano, con sueños, con miedos, con dignidad». Miró directamente a las cámaras. «Y si hoy estoy aquí, no es porque soy especial. Es porque tuve la suerte de que alguien me viera, alguien creyera en mí, alguien recordara que hacer lo correcto siempre vale la pena». Se giró hacia Héctor. «Gracias, Héctor, por buscarme, por creer, por mostrarme que los finales felices no solo existen en películas». La ovación fue atronadora. Después de la ceremonia, Mateo y Sofía caminaron por el parque de Chapultepec. Era domingo. El sol brillaba suavemente. Familias hacían picnics. Niños corrían persiguiendo palomas. «Papá», dijo Sofía, «¿ya no vamos a ser pobres nunca más?» Mateo se detuvo. Se arrodilló a su altura. «Sofía, escúchame bien. Nunca fuimos pobres. Pero no teníamos dinero. No teníamos dinero, pero teníamos algo más valioso». Le tocó el pecho. «Teníamos esto: corazón, dignidad, amor». Sofía lo abrazó. «Y ahora tenemos las 2 cosas, ¿verdad?» Mateo sonrió. «Sí, mi amor, ahora tenemos las 2 cosas». Caminaron tomados de la mano, desapareciendo entre los árboles del parque, 2 siluetas contra el sol poniente. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.